Hermanos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta sesión número 7 de Explorando la Biblia. Es un gusto poder saludarlos y que se encuentren nuevamente con nosotros. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Nos vamos a poner en la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llena los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como dijimos al principio, estamos en la sesión número 7 de Explorando la Biblia. Esta es nuestra tercera y última parte del libro del Éxodo. Es una sesión muy larga, demasiado larga, son casi 50 diapositivas, pero vamos a tratar de verlo lo más rápido posible para que no se haga muy extenso esta sesión. Bueno, pues antes de compartirles la pantalla, les quiero comentar que el libro del Éxodo se ha dividido en tres partes. La Biblia de Jerusalén, así como algunas otras Biblias, lo tiene dividido en tres partes. La primera parte es Israel en Egipto, la segunda parte es la salida de Egipto y la tercera parte son los acontecimientos del Sinaí. Esta tercera parte a su vez está dividida en seis pequeñas partes diferentes. La primera es la alianza y el decálogo, la segunda es el código de la alianza, la tercera parte es la ratificación de la alianza. La cuarta parte es normas referentes a la construcción del santuario y sus ministros. La quinta parte, el becerro de oro y la renovación de la alianza. Y por último tenemos la construcción, erección del santuario. Bueno, estas seis partes que comprenden la tercera parte del Éxodo están estructuradas para que tengamos una mejor comprensión y sobre todo podamos identificar de una manera más fácil algún texto en el libro del Éxodo. Bueno, ya para comenzar les vamos a compartir la pantalla. Bueno, pues tenemos nuestra diapositiva número 1 que marca los acontecimientos del Sinaí. Y como les decía, tenemos el número 1 que es alianza y decálogo. Bueno, decimos en el capítulo 19 del versículo 1 al 15, nos narra de que los israelitas llegan al Sinaí, ¿sí? Llegan al desierto y acampan frente al monte. Yahvé les sigue insistiendo que obedezcan y guarden sus mandamientos para que ellos sean un reino de sacerdotes y una nación santa, ¿sí? Bueno, pues entonces Dios le dice a Moisés que él le va a hablar, todas las indicaciones que le va a dar, se las dará por medio de una densa nube para que todo el pueblo escuche y crea, ¿sí? Pero para esto dice que primero tiene que preparar al pueblo, si lo tiene que purificar lavando sus ropas y les da una instrucción que no se acerquen al monte, de lo contrario van a morir. Bueno, pues en el versículo 14 al 15 dice que Moisés vuelve y purifica al pueblo y les pide que no se acerquen a sus mujeres. En algunas traducciones más latinas nos dice que les pide que purifique el pueblo y les pide que no tengan relaciones con sus mujeres. Bueno, pues recordemos que dicen algunos comentarios bíblicos que en aquel tiempo tener relaciones con una mujer volvía impuro lo puro. Bueno, tenemos la teofonía.
Que una teofonía es una manifestación extraordinaria de Dios acompañada de fenómenos especiales, sobre todo naturales. Y dice que Yahvé, estamos en el capítulo 19 del versículo 16 al 25, y dice que Yahvé se manifiesta entre truenos, relámpagos y una densa nube. Entonces dice que Moisés hace que todo el pueblo salga al encuentro de Dios, y es lo que los israelitas miraban, era que el monte humeaba y temblaba. Y por ahí dice también que estaban llenos de espanto. Dice que Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno y le daba instrucciones para el pueblo. En el capítulo 20, del versículo 1 al 21, tenemos los 10 mandamientos, conocidas como las 10 palabras. Bueno, esta parte es muy importante que tengamos en cuenta los 10 mandamientos, porque de ahí, de este texto bíblico, surgen muchas controversias, surgen muchas malas interpretaciones que a veces nos hacen salirnos de la verdadera doctrina. Bueno, ya más adelante haremos algunos estudios minuciosos acerca de los 10 mandamientos. Por el momento, es importante solamente saber dónde se encuentran. Capítulo 20, del versículo 1 al 21, nos narra los 10 mandamientos. Del versículo 22 al 26, Yahvé les pide a los israelitas que no pongan dioses de oro junto a él. Les pide construir un altar de tierra para ofrecer holocaustos y sacrificios. Y le pide a Moisés que no suba al altar para que no se descubra su desnudez. Bueno, algunas notas bíblicas nos dicen que la desnudez en este caso se refiere a que a la hora de hacer sacrificios solamente utilizaban un pequeño paño que cubría las partes íntimas de los hombres. Entonces, como este altar debía de tener escaleras, Yahvé le pide a Moisés pues que no suba al altar para que no se descubra su desnudez. Bueno, ahora estamos en la segunda parte que les mencionaba al principio, el código de la alianza. Ya vimos el decálogo, ahora vamos a ver el código de la alianza, que son dos cosas muy distintas. Primero tenemos las leyes acerca de la esclavitud. Bueno, ¿qué nos dice? Dice que los esclavos iban a dar su servicio por 6 años, pero al séptimo año quedarían libres. Dice que si el esclavo llegaba solo, ¿sí? Regresaba solo. Si llegaba con esposa, salía junto con su esposa. Pero dice que si el patrón le daba una esposa al esclavo y el esclavo se enamoraba de su esposa y de sus hijos y decía, ¿sabes qué? Yo no quiero mi libertad. ¿Por qué? Porque, porque si el esclavo llegaba con esposa, se la llevaba. Pero si el patrón le daba esposa, el esclavo se tenía que ir solo. Entonces, si se enamoraba de ella, ¿sí? Y renunciaba a su libertad, era para quedarse con su patrón, con su esposa y con sus hijos. Y para sellar este pacto de renuncia de su libertad, lo tenían que llevar al templo y le tenían que perforar la oreja, y así sería un esclavo para siempre. Bueno, estas son algunas leyes que Dios le da al pueblo de Israel acerca de la esclavitud. Bueno, también les habla del homicidio. Y dice, el que hiera mortalmente a un hombre, morirá. Bueno, pues aquí si tú matas a un hombre, pues también tendrías que morir. Dice, el que le pegue a su madre, a su padre o a su madre, también tiene que morir. El que rapte a una persona, es decir, en estos tiempos se le llama secuestro, el que rapte a una persona también debe de morir. Y aquí algo bien importante, el que maldiga a su padre o a su madre también tiene que morir. Entonces, veamos algo bien importante. Un golpe mortal, un golpe al padre, el robo de una persona y una maldición a los padres, en aquel tiempo era considerado como un homicidio. Bueno, pues tenemos ahora los golpes y las heridas. Dice, si el herido aguarda cama, deberán pagar el tiempo y los gastos de curación.
Si una mujer es golpeada y aborta, pagará ojo por ojo y diente por diente. Si un animal hace daño y el dueño ya lo sabía, morirá el animal y también el dueño. Bueno, Éxodo capítulo 21 del versículo 18 al 36 nos dice que si nosotros herimos a una persona, ¿sí? Y necesita cama, pues deberemos de pagar el tiempo y los gastos de curación. Si golpeamos a una mujer y aborta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pagará ojo por ojo y diente por diente, es decir, también tiene que morir el que golpea. Pero aquí dice que si un animal hace daño y el dueño ya lo sabía, ¿sí? Es decir, yo ya sé que mi perro muerde, ya sé que mi toro cornea, ¿sí? Ya sé que mi caballo patea, ¿sí? Y entonces el animal mata a una persona, no solamente muere el animal, sino también muere el dueño. ¿Por qué? Porque ya sabía que el animal hacía daño, ¿sí? Y no hacía caso en corregir esa situación. Bueno, estamos en el Éxodo número 22, del versículo 1 al 3, y estamos en el robo de los animales. Dice que si un ladrón roba y no tiene con qué pagar, deberá ser vendido para restituir por su robo. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si nosotros cometemos un robo, ¿sí? Y no tenemos con qué pagar, pues tendría que ser vendido para poder restituir lo que se han robado. Bueno, pues ahora estamos en el Éxodo capítulo 22, continuamos ahí en el capítulo 22, del versículo 15 al 29. Bueno, dice leyes morales y religiosas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, dice que si alguno seduce a una virgen, es decir, una doncella, una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, deberá tomarla por esposa y pagar el dote, ¿sí? Dice que no dejarás con vida a ninguna hechicera, es decir, todos los hechiceros deben de morir. Quien tenga relaciones con un animal debe de morir. No ofrecerás sacrificios a otros dioses. No maltratarás al forastero, es decir, al migrante, al extranjero. Otra indicación que les da Yahvé dice, no hagas daño al huérfano ni a la viuda. Si prestas dinero, no serás usurero. No blasfemarás contra Dios, ni maldecirás al jefe de tu pueblo. Y por último, me entregarás los primogénitos de tus hijos, así como de tus animales. Bueno, en el capítulo 22, del versículo 15 al 29, encontramos las leyes morales y las leyes religiosas para el pueblo de Israel. Aquí tenemos los deberes con los enemigos. Dice, no levantes falsos rumores ni te hagas cómplice del malvado. Si encuentras un asno o un buey, lo devolverás. No causes la muerte del inocente. No aceptes sobornos. No oprimas al forastero. ¿Sí? Éxodo capítulo 23, del versículo 1 al 9, nos habla de los deberes con los enemigos. ¿Sí? Bueno, tenemos aquí el año sabático. En el capítulo 23 del libro del Éxodo, del versículo 10 al 13, nos dice, durante 6 años cosecharás y el séptimo descansarás tu tierra para que coma el pobre y lo que sobre los animales. Y después dice, durante 6 días trabajarás y descansarás el séptimo, para que reposen tu asno o buey y un respiro para tus trabajadores. Bueno, vemos cómo Dios piensa tanto en los animales como en los seres humanos, ¿sí? Tanto para alimentarse como para el descanso. 6 años cosecharás, pero el séptimo no cosecharás nada, dejarás tu tierra para que el pobre coma y de lo que sobre también coman los animales.
Durante 6 días trabajarás y descansarás el séptimo para que reposen tu asno buey y un respiro para tus trabajadores. Bueno, en el Éxodo capítulo 23 del versículo 14 al 16b, tenemos una de las 3 fiestas importantes del pueblo de Israel: la fiesta de los ácimos, la fiesta de la siega y la fiesta de la recolección. Bueno, estas 3 fiestas tienen mucho que ver cuando hablamos del Nuevo Testamento e inclusive hasta nuestros días. Bueno, ya más adelante vamos a ir viendo qué relación tienen estas 3 fiestas con nuestra realidad actual. Bueno, pues aquí tenemos otra parte del libro del Éxodo, capítulo 23, del versículo 20 al 32. Instrucciones en orden a la entrada de Canaán. Promesas e instrucciones. Dice que Yahvé les enviará un ángel para que los cuide, los guíe y los introduzca en el país de los amorreos. Vean, les dice, la promesa es que les enviará un ángel para que los cuide, para que los proteja y para que los introduzca en el país de los amorreos. Pero también les da algunas instrucciones. No te postrarás ante sus dioses, los destruirás y no imitarás su conducta. Darás culto solo a Yahvé y no se apartará mi bendición de tu pan y de tu agua. ¿Sí? Los expulsaré de las tierras poco a poco y no pactes con ellos ni con sus dioses. ¿Sí? Bueno, algunos relatos, algunos anexos bíblicos dicen que cuando dicen que los expulsará de las tierras poco a poco, dice que no los podía sacar de así, de golpe. ¿Por qué? Porque entonces solamente quedarían solo los israelitas y se verían indefensos o las fieras del monte los podrían atacar. Entonces, para que tuvieran compañía, Dios los iba a sacar poco a poco para que solamente quedaran los israelitas. Bien, tenemos la tercera parte, la ratificación de la alianza. Bueno, vamos a ver, ya vimos que tuvimos un decálogo, tuvimos una alianza, pero aquí viene una ratificación. Vamos a ver qué nos dice la ratificación. Bueno, aquí viene la confirmación de la alianza. Dice que Yahvé le pide a Dios que suba junto con Aarón y 70 ancianos. Moisés transmite al pueblo las palabras de Dios y el pueblo responde con cumpliremos todo. Moisés escribe las palabras de Dios y levanta y construye un altar con 12 piedras. Moisés toma la mitad de la sangre y la echa en vasijas. La otra mitad la derrama sobre el altar. Moisés toma el libro de la alianza y se lo lee al pueblo. Moisés rocía con la sangre al pueblo y dice, esta es la alianza que Yahvé hace con ustedes. Algo parecido con lo que hoy nosotros hacemos con el sacrificio de la Santa Misa. Y los 70 ancianos ven a Dios y después comieron y bebieron. Bueno, aquí tenemos Éxodo capítulo 24 del versículo 1 al versículo 9 nos da algunas indicaciones de lo que Yahvé le pide a Moisés. ¿Sí? Le pide que suba con un grupo de personas, le transmite al pueblo lo que Dios le dice, escribe las palabras, construye un altar. ¿Sí? Primero toma la mitad de la sangre, la echa en vasijas y la otra mitad la derrama sobre el altar. Después les lee la alianza. ¿Sí? Y después de leer la alianza, rocía la sangre sobre el pueblo. Aquí es como si nosotros hiciéramos la liturgia de la palabra en la Santa Eucaristía. Vemos que primero hacen la liturgia de la palabra en la primera lectura, el Salmo, segunda lectura si es domingo o festivo, y el Evangelio. Bueno, pues así pasó exactamente en el pueblo de Israel. Moisés toma el libro de la alianza y se lo lee al pueblo y después lo rocía con la sangre. Bueno, continuamos. Moisés en el monte Sinaí. Estamos en el capítulo 24 del versículo 12 al 18. ¿Sí?
Yahvé le pide a Moisés que suba al monte para que les entregue las tablas de piedra con la ley y los mandamientos escritos. ¿Sí? Moisés pide a los ancianos que no suban, al contrario dice que si tienen algún problema, que consulten con Aarón. Bueno, deja a Aarón encargado del pueblo de Israel. Dice que la gloria de Yahvé cubrió el monte durante 6 días. Al séptimo día Yahvé habla a Moisés desde la nube. Y Moisés sube al monte y permanece 40 días y 40 noches. Bueno, aquí como les decía, aquí encontramos las normas referentes al santuario, a la construcción del santuario y a sus ministros. Estamos en el capítulo 25 del libro del Éxodo, perdón. Bueno, aquí dice que del 25, del versículo 1 al 8, dice que Yahvé le pide a Moisés que le reserve las ofrendas que solo son dadas de corazón. ¿Sí? Yahvé le dice qué ofrendas debe de aceptar, es decir, le da como una lista de las ofrendas que debe de aceptar. ¿Sí? Le pide que con todo eso construya un santuario para que habite en medio de ellos. Bueno, aquí quiero aclarar un punto bien importante. A partir de este capítulo hasta el versículo 34, ¿sí? Es un diálogo que hay entre Moisés y entre Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí se interrumpe lo del pueblo de Israel. Más adelante lo vamos a ir viendo. Dice, el arca. Bueno, ya le dijo, ¿sí? Acerca de las aportaciones. Ahora le pide que construya un arca. ¿Sí? Está hablando Moisés con Dios. El pueblo está abajo y Moisés está hablando con Dios. Dice que es un arca que será de madera, será revestida de oro y hará 2 querubines de oro. Dios manda hacer imágenes, no tiene nada en contra de ellas. Y desde ahí dice, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Bueno, le pide que haga un arca, que la haga de madera, que la revista de oro, que haga 2 querubines de oro y que los coloque sobre el arca, y que desde ese lugar le comunicará todo lo que vaya a decirle al pueblo de Israel. Bueno, de ahí tenemos la morada, ¿sí? Dice que la morada debería de contener una mesa para los panes, debía de contener el candelabro, ¿sí? La morada debía tener cortinas con querubines bordados y pelos de cabra, y el velo de la morada tenía que estar bordado con querubines. Bueno, ya le dijo que construya un arca. Ahora le está diciendo que construya una morada y le dice cómo tiene que hacerla. Bueno, ya que construyó estas 2 partes, le dice que ahora que construya el altar de los holocaustos, ¿sí? Dice, fabricarás un altar de madera. El atrio de la morada, la puerta tendrá un tapiz de color púrpura y escarlata. Vean, desde aquí ya tenemos los colores que utilizamos en la Iglesia Católica, del color púrpura y la escarlata, la utilizaban el pueblo fue algo que Dios ordenó que tuviera como característica principal, ¿sí? La puerta de la morada, ¿sí? El color púrpura y escarlata. ¿Por qué hacemos un paréntesis? Porque estos 2 colores traen mucha controversia con las vestimentas que usan nuestros obispos y el Santo Papa, ¿sí? Entonces, veamos cómo el color púrpura y la escarlata está desde el Antiguo Testamento y fue utilizado precisamente para construir la puerta que daba a la morada. Bueno, también dice que el aceite de las lámparas, ¿sí? El aceite de las lámparas, que no se le fuera a olvidar, tenían que ser llenadas por la mañana y rellenadas por la tarde. Aquí habla de los ornamentos. Estamos en el capítulo 28 del Éxodo, del versículo 1 al 43, ¿sí? Dice, y Yahvé pide que Aarón y sus hijos ejerzan su sacerdocio. Yahvé manda a confeccionar vestiduras sagradas. Vean, desde aquí ya se empiezan a utilizar los ornamentos sagrados, ¿sí? Dice, Yahvé llena de espíritu de sabiduría a los artesanos que confeccionarán las vestiduras.
Yahvé da las indicaciones de cómo serían las vestiduras y otra vez vuelve a aparecer el oro, púrpura y escarlata. Bueno, pues aquí tenemos que es un mandamiento de Dios, ¿sí? Desde el comienzo, desde cuando Él dijo, construya, diseñen ornamentos y van a tener oro, púrpura y escarlata. También le dice que construye un efod, que es una especie de chaleco, el pectoral, el manto, la diadema y las vestiduras sacerdotales. Y como Dios piensa en todo, los mandó a hacer que hicieran fajas, mitras, calzones, ¿sí? Dice, los ungirás, los investirás y los consagrarás, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos cómo Dios le dice a Moisés que tiene que hacer ornamentos. Bueno, después le dice a Moisés, dice, ofrendas para la consagración de Aarón y sus hijos, ¿sí? Les dice que los tiene que purificar con baño de agua, ¿sí? Vamos, desde aquí ya se utiliza el agua para la purificación. Las vestiduras con la túnica, el manto y el pectoral, y le pondrás la tiara. Será un sacerdocio perpetuo. Las ofrendas serán novillos y carneros, y la sangre servirá para rociar las vestiduras para que queden consagradas. Vean cómo con la sangre consagraban las cosas. Las investiduras. Las vestiduras de Aarón serán después para su hijo, aquel que le suceda como sacerdote. Bueno, pues ¿qué quiere decir? Que después de que Aarón termine de hacer su sacerdocio o muera, el que le herede, ¿sí? Tendrá que usar sus mismos ornamentos. A esto se le llama una investidura. Bueno, después nos habla de un banquete sagrado que no lo comerá ningún laico, ¿sí? Algunas Biblias lo marcan como laico, algunas Biblias lo marcan como extranjero. Bueno, habla de la consagración del altar. El altar será cosa sacratísima. Todo lo que toque o tome quedará consagrado. Y el holocausto cotidiano, ¿sí? Dice, me encontraré con ellos, moraré con ellos en medio de ellos y yo seré su Dios. Bueno, pues ahora estamos en el capítulo 30 del versículo 1 al versículo 38 y nos habla del altar del incienso. Dice que el altar del incienso será de madera de acacia, será un incienso continuo ante Yahvé de generación en generación. Lo que hacemos en la Santa Misa, quemamos el incienso, ¿sí? Cuando hay especialmente cuando es domingo o alguna solemnidad, quemamos el incienso. Dice, Aarón hará sacrificio una vez al año por el pecado y será cosa sacratísima, ¿sí? El tributo recibido de los sacerdotes y lo entregarás para el servicio de la tienda, ¿sí? Bueno, después dice, la pila será de bronce, el óleo será de la unión de mirra y aceite de oliva. Sí, bueno, el óleo que la iglesia utiliza para el bautismo, para la confirmación, todos esos óleos que utiliza, ¿sí? Ya están desde el Antiguo Testamento. Y dice que es una combinación de mirra y aceite de oliva. Y el incienso sagrado dice que debe de ser perfumado. Por eso cuando vamos a una misa y captamos el olor del incienso, recordemos, el incienso perfumado le pidió Dios a Moisés desde el monte Sinaí que así lo realizara, que así lo llevara a cabo. Bueno, después tenemos los artífices del santuario. Dice que ya, ¿qué quiere decir? Los que van a trabajar, los trabajadores, ¿no? Los que van a hacer el trabajo, son los artífices. Dice, Yahvé llena de espíritu a Bezalel, dándole habilidades para hacer los trabajos. Y Yahvé llena de habilidades a todos los hombres para que puedan elaborar todo lo que fue ordenado. Y dice que estos hombres harán todo trabajo que fue ordenado por Yahvé. Bueno, entonces vemos aquí que los trabajadores, los que iban a hacer el trabajo, estaban llenos del Espíritu Santo y Dios les había dado habilidades para que puedan hacer todo lo que Dios les había ordenado. Bueno, aquí tenemos otra vez el descanso sabático, ¿sí? Capítulo 31 del Éxodo, del versículo 12 al 17, y dice, Yahvé pide guardar el sábado, ¿sí? Es una señal entre los israelitas y Dios, ¿sí? Es importante que vayamos tomando en cuenta entre quiénes y quiénes son, entre israelitas y Dios.
Y dice, el que profane el sábado debe morir. Y los israelitas lo guardarán de generación en generación. Bueno, aquí tenemos el descanso sabático, que era una señal entre el pueblo de Israel y Dios. Dice, el Señor entrega a Moisés las tablas de la ley. Bueno, después de tanto escribir, dice que le entrega. Moisés recibe las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Es en este capítulo y versículo se reanuda la narración interrumpida en el 24:18, lo que les comentaba. Ahora sí, aquí se acaba, es decir, aquí se acaba la conversación entre Dios y Moisés. ¿Sale? Aquí se termina. El becerro de oro y la renovación de la alianza. Todos hemos escuchado hablar alguna vez de este pasaje bíblico, esta historia popular, el becerro de oro y el becerro de oro especialmente. Bueno, vamos a ver qué fue lo que originó y qué pasó. Bueno, pues resulta que Moisés había estado 40 días y 40 noches con Dios en la montaña, entonces no bajaba, no venía. Entonces, el capítulo 32 del Éxodo, del versículo 1 al 6 nos dice, el pueblo se reúne con Aarón porque Moisés no bajaba del monte y le piden que les haga un Dios. ¿Sí? Bueno, pues como no bajaba Moisés y ya Dios no les hablaba, pues entonces se sintieron solos y ¿sabes qué? Pues Moisés no viene, así es que tenemos que seguir a alguien, adorar a alguien, ¿sabes qué? Haznos un Dios. Bueno, ¿qué pasa? Aarón pide que le entreguen todos los pendientes de oro. Recordemos que cuando iban a salir de Egipto, Dios les dijo que no iban a salir con las manos vacías, ¿sí? Que Dios iba a hacer que los egipcios le dieran todo lo que pidieran a los israelitas. Entonces dice que pidieron todo lo que tenían puesto y les entregaron mucho oro, ¿sí? Bueno, pues con ese oro que sacaron de Egipto, ahora han construido el becerro de oro. Dice, Aarón funde el oro y hace un becerro. Aarón hace un altar y a la mañana siguiente ofrecen sacrificios. Bueno, continuamos. Aquí tenemos el relato del becerro de oro. Bueno, pero como Yahvé todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe, dice, Yahvé le dice a Moisés que baje porque su pueblo se ha pervertido. ¿Y qué le dice? Ahora están adorando a un becerro de oro. Bueno, entonces dice que la ira de Dios se enciende contra Israel. Capítulo 32, del versículo 7 al 10, dice que Yahvé le dice a Moisés, baja porque el pueblo se ha pervertido y está adorando al becerro de oro. Y la ira de Dios se enciende contra Israel. Bueno, pero Moisés hace un ruego, hace una oración, dice, Moisés trata de aplacar la ira de Yahvé. Moisés le dice, ¿sabes qué? Acuérdate de la promesa que le hiciste a los antepasados. Sí. Bueno, si no los quieres perdonar, entonces, ¿sabes qué? También elimíname a mí, ¿sabes? No solamente los elimines a ellos, también bórrame a mí de tu libro, ¿sí? Dice, Yahvé renuncia a lanzar la maldad contra Israel. Capítulo 32, del versículo 11 al 14. Bueno, pues bien, aquí hay algo bien importante, ¿sí? Dice, Moisés rompe las tablas de la ley, ¿sí? Éxodo capítulo 32, del versículo 15 al 24, dice, Moisés baja del monte con las tablas de la ley que Dios le había dado. Al acercarse al campamento, se encendió la ira de Moisés y rompió las tablas, ¿sí? ¿Qué hizo? Demolió el becerro y cuestionó a Aarón, que por qué, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Sí? Y Aarón dice, pues el pueblo me lo pidió, ¿sí? Entonces yo tuve que obedecer al pueblo. Bueno, entonces aquí Moisés ya rompió las tablas de la ley. Ya no hay tablas de la ley, ¿sale? Bueno, aquí dice el celo de los levitas. Dice, bueno, entonces Moisés sigue observando que el pueblo se había desenfrenado y había caído en la idolatría, ¿sí? Vean, no dijo Dios, están venerando al becerro, no dice, están adorando. Eso sí es idolatría, adorar, poner a algo por encima de Dios. Bueno, entonces, como el pueblo se había desenfrenado y había caído en la idolatría, ¿sí? Dice Moisés, a ver,
todos los que están con el Señor, vénganse de este lado, le dice a los levitas. Bueno, entonces dice que muchos levitas se pasaron del lado de Moisés. Entonces dice Moisés, ¿sabes qué? Vamos a matar, dice, vamos a pasar por espada a todos los que están corrompidos y pervertidos. Y así pasó, ¿sí? Todos los levitas hicieron mortandad de personas, todos los que estaban en idolatría. Bueno, entonces dice el Señor, Yahvé, dice, constituye a sus sacerdotes por haber preferido a Dios antes que sus hermanos, ¿sí? Bueno, entonces vean cómo los levitas prefirieron a Dios y no a sus hermanos, ¿sí? Por eso Dios los constituye como sus sacerdotes. Muy bien, tenemos la diapositiva número 35, ya vamos avanzando, ¿sí? Dice, Moisés intercede, otra vez intercede Moisés por el pueblo, ¿sí? Moisés dice al pueblo que ha cometido un gran pecado, ¿sí? Y Moisés le pide a Dios que perdone el pecado del pueblo y le pide que lo borre del libro. Yahvé le dice a Moisés que conduzca al pueblo, que su ángel lo guiará, ¿sí? Entonces Moisés vuelve a interceder por el pueblo. Bueno, y Yahvé le dice a Moisés, estamos en el capítulo 33, del versículo 1 al 6, le dice, Yahvé le pide a Moisés que camine a la tierra prometida, que su ángel irá delante de él. Dice Yahvé, yo no iré contigo, porque así como son de testarudos, lo que voy a hacer va a ser matarlos en el camino, ¿sí? Por eso dice que Yahvé no irá con ellos a la tierra que emana leche y miel. Y ahí dice, entonces dice, Yahvé le dice a Moisés, ¿sabes qué? Dile a ese pueblo obstinado que se quite los trajes de gala, ¿sí? Así que se quiten todos sus ornamentos, todas sus joyas, ¿sí? Y que se vistan como de penitencia. Bueno, Éxodo capítulo 33, del versículo 1 al 6, dan la orden de partida. Dios no va con ellos, ¿por qué? Porque dice que son un pueblo tan testarudo que si va con ellos los pueden matar en el camino. Bueno, aquí tenemos la diapositiva 37, Éxodo 33, versículos 7 al 11. Moisés llama tienda del encuentro al lugar donde consultaba a Dios, ¿sí? Entonces, acuérdense que se fabricó el arca, ¿sí? Y la morada. A la morada llama tienda del encuentro, donde el lugar donde se consultaba a Dios. Bueno, dice que cuando Moisés iba a la tienda del encuentro, pasaba por enfrente del pueblo y todo el pueblo se ponía de pie hasta que Moisés entraba a la tienda. Entonces dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios como un amigo, como un hombre habla con un amigo. Bueno, estamos en el Éxodo 33 del versículo 2 al 17, la oración de Moisés. Dice, Moisés le pide a Dios que le muestre el camino, ¿sí? Dice, Señor, si en verdad he hallado gracia delante de ti, muéstrame el camino que debo de seguir. Entonces, Moisés invoca a Dios. Y Yahvé le responde que irá con él y le dará descanso, ¿sí? Moisés le dice a Yahvé que los acompañe, que eso lo distinguirá de los demás pueblos. Y entonces Yahvé acepta y dice, a mí los voy a acompañar, pero solamente porque tú me lo estás pidiendo, los voy a acompañar. ¿Sale? Bueno. Entonces Moisés dice que Moisés ya se sentía así, sentía muy, muy bonito, decía, Moisés desea ver a Dios. Y Moisés, estamos en Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 23, dice, Moisés le pide a Yahvé que deje ver su gloria, ¿sí? Dice, voy a pasar delante de ti toda mi bondad, toda mi misericordia, pero no me podrás ver, porque aquel que me vea debe de morir. Bueno, Yahvé dice que podrá ver su mano y su espalda, pero no su rostro. Bueno, aquí tenemos Moisés, ¿sí? Vio la mano de Dios y su espalda, pero no vio su rostro. Bueno, y aquí tenemos la renovación de la alianza. Dice, Yahvé le pide a Moisés que labre unas tablas nuevas y que suba al monte. ¿Sabes qué, Moisés? Mira, la otra vez te enojaste por lo que estaban haciendo los israelitas y fue tan grande tu coraje que quebraste las tablas. Bueno, ahora vas a hacer unas nuevas tablas. Cuando las tengas,
vuelves a subir de nuevo, te voy a dar otras instrucciones, ¿sale? Bueno, entonces le pide que lo espere en la cumbre del monte, efectivamente, le pide que suba y que lo espere. Y Moisés hace lo que Dios le dice, vuelve a labrar las tablas tal y como Dios se las había pedido. Bueno, aparición de Dios. Dice, Moisés invoca el nombre de Yahvé, y como Yahvé es tardo para la cólera y rico en amor y fidelidad, Moisés se postra delante de Dios. Capítulo 34, versículos 6a, 6b y 8 al 9. Moisés invoca el nombre de Yahvé, y como Yahvé es tardo para la cólera y rico en amor y fidelidad, ¿sí? Moisés se postra delante de Dios. Bueno, y aquí está la alianza que, a ver Moisés, la otra la quebraste, se borró, bueno, ahora vamos a hacer otra nueva. Y Yahvé le dice a Moisés que hará una alianza y realizará maravillas. Yahvé le pide que observen todo cuanto les dice, ¿sí? Que rompan sus altares, que no se postren ante un Dios extraño, ¿sí? Oye bien, un Dios extraño, no una imagen, que no se postre ante un Dios extraño. No hagas alianza con los habitantes que ofrecen sacrificios a sus dioses. No te hagas dioses de metal fundido, ¿sí? Dioses, ¿sí? Guarda la fiesta de los ácimos. Todo primogénito es mío y rescatarás a todos los primogénitos de tus hijos, ¿sí? Y aquí tenemos un despliegue, Éxodo 34, versículo 10 al 20, nos narra otra vez la alianza que hace con el pueblo de Israel. Dice, descansarás el séptimo día, celebrarás las fiestas de la siega, la cosecha y al final del año. 3 veces al año se presentarán tus varones ante el Señor. Nadie codiciará tu tierra. No guardes nada de lo sacrificado en la Pascua, ¿sí? Llevarás a la casa de Yahvé los primeros frutos de la tierra. Dice, y pon por escrito estas palabras. Son la cláusula de mi alianza con los israelitas. Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin comer y sin tomar agua, y escribió las 10 palabras. Las que se habían roto en la primera vez, las vuelve a escribir. Bueno, continuamos. Moisés desciende del monte. Bueno, ya las escribió ahora. Dice, Moisés baja del monte y no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante. Pues como no, está viendo a Dios, ¿sí? Lo está contemplando, lo está palpando, ¿sí? Y eso es lo que debe de pasar en nosotros cuando vamos al Santísimo, cuando vamos al Sagrario, cuando vamos a una hora santa, ¿sí? Cuando vemos la consagración en la Santa Misa, nuestro rostro se debe de volver radiante. ¿Por qué? Porque estamos viendo y estamos contemplando al Señor. Bueno, los israelitas temieron acercarse a Moisés porque su rostro estaba totalmente radiante, ¿sí? Y Moisés les transmite todo lo que Yahvé les había dicho. Bueno, y aquí tenemos capítulo 6. Bueno, todas esas partes que vimos hacia atrás eran solamente las instrucciones, ¿sí? Y aquí tenemos, dice el texto, del capítulo 35 al capítulo 39 con el versículo 32, dice, estos capítulos se relata la realización de todo cuanto Yahvé le había pedido a Moisés sobre la construcción de la morada y todo cuanto llevaba, ¿sí? La morada, el arca, ¿qué más teníamos? El candelabro, la mesa de los panes, el incienso, ¿sí? Todo ¿cómo se llama? Las cortinas, la puerta, el efod, ¿sí? Bueno, todo eso que Dios le dijo a Moisés que construyera, a partir del capítulo 35 al capítulo 39 con el versículo 32, ahí vamos a encontrar cómo aquellos hombres que fueron llenos, aquel hombre que fue lleno del Espíritu Santo y todos los hombres que fueron, ¿sí? Llenados por Dios con habilidades para realizar el trabajo,
ahora empiezan a elaborar. Capítulo 35, del capítulo 30 al capítulo 39 con su versículo 32. Bien, Éxodo 39, capítulo 30, versículo 33 al 42 dice, entregan a Moisés la morada y todos los utensilios, ¿sí? Es decir, entregan a Moisés la obra ya terminada, ¿sí? Y Moisés revisa la obra, la inspecciona, ¿sí? Y como ve que todo el trabajo está bien realizado, todo el trabajo está bien hecho, tal y como Dios se los había ordenado, dice que los bendice, porque habían hecho un excelente trabajo, ¿sale? Bueno, la consagración del santuario, dice, Yahvé le dice a Moisés cómo debía de consagrar la morada. Y otra vez, Moisés, obediente, hizo todo tal y como Yahvé le había ordenado, ¿sí? Bueno, dice, Yahvé toma posesión del santuario, ¿sí? Y una nube guía a los israelitas, ¿sí? Bueno, pues así es como hemos llegado al último capítulo del Éxodo, capítulo 40, con sus 38 versículos, ¿sí? Y nos narra de que después de que Dios dio las instrucciones, llevan a cabo la obra, dice que Dios toma posesión del santuario. Él mismo lo dijo, para que yo habite en medio de ellos. Así como nosotros hoy en día tenemos nuestro sagrario, donde tenemos la Santa Eucaristía, ¿sí? El Santísimo Sacramento, Dios está habitando en nosotros en el sagrario, en un templo, tal y como pasó en el tiempo de Moisés cuando le dijo, ¿sí? Que le hiciera un santuario para que ahí habitara en medio de ellos. Bueno, pues así es como hemos llegado al final de esta parte del libro del Éxodo, ¿sí? Por gracia de Dios lo hemos logrado terminar en solamente 3 clases. Recuerden algo muy importante, es importante que vayamos por ahí repasando. Recuerden que el material está en PDF en forma de texto para que tú puedas irlo leyendo, ¿sí? Puedas irlo consultando. Y también está en formato presentación, lo puedes solicitar, se te manda por vía inbox. Si tú deseas decir, no, pues que esto que el hermano está enseñando, está dando, está compartiendo, bueno, pues yo se lo voy a compartir a mi familia, se lo voy a compartir a mi grupo de servicio, se lo voy a compartir a mis compañeros de trabajo, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto no solamente se quede aquí, sino que tenga un gran impacto y todos vayamos conociendo la Sagrada Escritura, ¿sí? Recordemos que hay un libro muy famoso de nuestro padre fundador, el padre Flaviano Amatuli, en paz descanse, que se llama La respuesta está en las Escrituras. Así es que toda duda que tú tengas acerca de la fe de nuestra Iglesia Católica, la vas a encontrar en la Sagrada Escritura. Pero para ello primero debemos de conocer dónde lo dice, ¿sí? Para que nosotros después podamos ir viendo por qué, por qué fue dicho, con qué propósito y por qué fue escrito y por qué la Iglesia ha tomado esas instrucciones y las lleva a cabo hasta el día de hoy. Bueno, pues de antemano recuerden que el video está a partir de mañana en el canal de YouTube. Ahí encuentran me quedé está pendiente por subir el video número 6, pero primeramente Dios, esta semana subiremos el 6 y el 7, ¿sí? Y estaremos preparando el material para la siguiente sesión número 8, donde estaremos iniciando el libro de El Levítico, el tercer libro de la Biblia, el tercer libro del Pentateuco. Bueno, pues no me queda más que decirles que muchas gracias por su atención y sobre todo por su tiempo, por su dedicación. Bueno, nos vamos a despedir con una pequeña oración.
Señor, concédeme la gracia de vivir siempre alegre a tu servicio, a pesar de las fatigas y de las contrariedades que te encuentra a menudo en mis ocupaciones, ya que las emprendo, sino por amor y servicio de tu divina majestad. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbranos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues que pasen todos una excelente noche, que tengan todos un excelente fin de semana, que Dios nos cuide y nos libre de todo mal y nos conceda paz y tranquilidad a nuestras familias.